Hechos capítulo 6, ¿ya lo tienen, hermanos? Vamos a leer versículos del 1 al 7 y vamos a enfocarnos en los varones. Regularmente cuando leemos la Biblia pensamos en la historia, pero esta vez quisiera que ustedes no nada más vean la historia que nos da el libro de los Hechos, sino que ustedes piensen un momento, bueno, y a mí como varón, ¿qué me enseña en mi hombría? ¿Qué me enseña? Porque al estar pensando yo, hermanos, en el libro de los Hechos, que he estado leyendo varias veces, en estas veces, de hecho, mi corazón es leer el libro de los Hechos una vez al mes durante todo este año. Y ya llevamos una, pronto vamos a acabar la segunda, ya cuando acabe enero vamos a acabar una segunda, además de las otras veces que el Señor me ha permitido leer el libro de los Hechos. Pero esta ocasión, hermanos, de verdad que me fue de bendición ver el aspecto de un varón de verdad. Y eso es lo que quisiera, hermanos, que en esta noche podamos aprender. Así que vamos a leer Hechos capítulo 6. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Hechos 6, versículos del 1 al 7. Y quisiera que ustedes vayan observando algunas características de un hombre de Dios, que es de lo que vamos a hablar en esta noche. ¿Ya lo tienen, hermanos? Leamos juntos y en una sola voz. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Señor, queremos poner en tus manos esta enseñanza para que tú hables a nuestro corazón, a nuestra vida. Te ruego que tu Espíritu Santo nos muestre claramente cómo podemos mejorar para ser verdaderamente varones de Dios. Ayúdanos a no ser solamente hombres del género masculino, sino poder aprender lo que tú tienes para nuestra vida y verdaderamente ser hombres que tú uses para tu gloria. Bendice, Señor, esta enseñanza, que a cada uno de los que estamos aquí pueda llenarnos tu palabra. Te lo rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ser hombre es una bendición, hermanos. ¿No lo creen ustedes? Ser hombre es realmente una bendición. No sé si ustedes lo saben, pero el hombre es la gloria de Dios. La Biblia dice en 1 Corintios 11:7, porque el varón no debe de cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer procede del varón, ¿se acuerdan? Salió de la costilla de Adán. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Entonces los hombres, hermanos, somos o deberíamos de sentir cuán especiales somos para Dios. En los tiempos bíblicos, una mujer deseaba dar a luz un varón. No que una mujer no fuera una bendición, pero las mujeres embarazadas anhelaban que viniera un varón en su vientre, porque tal vez o podría ser el Mesías, como pasó con María, o simplemente un varón, hermanos, podía ser una mayor bendición. Ellas pensaban, porque un varón trae algo a la familia.
Si bien las mujeres traen dulzura a nuestro hogar y son una bendición tener hijas, yo tengo a mi hija y yo agradezco a Dios porque ella es una bendición. Pero hermanos, un varón trae protección a nuestro hogar. Muchos varones quisiéramos que Dios nos dé hijos varones, porque si algo nos pasara a nosotros, nuestros hijos pueden sacar adelante al hogar de alguna manera. Entonces, un hombre da protección, un hombre da liderazgo cuando hace buena labor como varón en su familia. Entonces, la hombría es algo que debe de hacernos pensar que es una bendición, hermanos. La hombría siempre ha sido algo importante para los varones. No sé si ustedes lo piensan así, pero la hombría siempre ha sido algo importante para la mayoría de los hombres. No es normal que un hombre sea afeminado o que no le guste aparecer como un varón, ¿verdad? A muchos hombres les gusta dejarse la barba para verse más varoniles. Muchos hombres les gusta ser el macho alfa, dicen algunos, ¿verdad? Ahorita es la palabra, la frase más famosa últimamente, el macho alfa, ¿verdad? Y ustedes ven en los comerciales cómo un hombre entre más macho, entre más varonil se ve, hasta más atractivo es, ¿verdad? Entonces, un hombre es creado por Dios para verse varonil, para verse masculino. Y así fuimos creados, ¿verdad? Cuando una persona varón, un hombre, no quiere verse varonil, es un problema, ¿verdad? Cuando un hombre no quiere verse viril, fuerte, hay un problema, ¿verdad? Porque hay un problema cuando un joven quiere verse tierno o afeminado, ¿verdad? Hay un problema de naturaleza, porque Dios creó a los hombres varoniles y esa es nuestra descripción, ¿verdad? Tal vez a veces hay que tratar de ser un poco tiernos con nuestra esposa, un poco comprensivos, pero entre hombres no necesitamos realmente mucha ternura, ¿verdad? No sé si ustedes necesitan que alguien les diga te amo, ¿verdad? Pero como hombres no nos importa mucho eso, nos importa más bien ser respetados, poder alcanzar metas. Como hombres, hermanos, realmente anhelamos hombría. Pero en la Biblia, hermanos, el ser hombre no solo se refiere a ser una persona del género masculino. En la Biblia, ser hombre nos habla de ser un verdadero varón en toda la extensión de la palabra. Es decir, para ser un buen varón no es suficiente que nos salga pelo en la cara, ¿verdad? Que nos salga el bigote y no solamente tener pelo en pecho, ya con eso soy un hombre de verdad. En la Biblia, hermanos, la Biblia nos enseña que para Dios un hombre no solamente es el que es género masculino, sino el que aprende a ser un hombre de verdad. En 1 Corintios 16:13 la Biblia dice, velad, estad firmes en la fe, y luego dice, portaos varonilmente y esforzaos. Entonces, un hombre a veces no se va a portar varonilmente, ¿verdad? Y para que un hombre sea de verdad un hombre de Dios delante de sus ojos, tiene que portarse varonilmente. Y aún la gente entiende que los hombres, aunque sean hombres genéticamente hablando, aún así no son suficientemente hombres y no cumplen con su papel. ¿Han escuchado que uno de los insultos allá afuera en el mundo, un insulto muy grave para un hombre es que eres poco hombre? ¿Sí o no? Eso se maneja en el mundo. Y no se refiere a que uno sea mujer. Cuando a alguien se le llama que es poco hombre, significa que sí es hombre por naturaleza, pero no está cumpliendo con su papel como varón, ¿no? A eso se está atacando. Entonces, lo que está diciendo esta frase y lo que la Biblia enseña, hermanos, es que Dios quiere que además de ser hombres por naturaleza, que nosotros aprendamos con la ayuda de Dios a ser varones de verdad, varones que nos portemos así, ¿no? Varonilmente, hermanos. Y esto tiene que ver con el comportamiento. No solamente ser hombre, sino comportarnos varonilmente es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Si ustedes tienen hijos varones, al ir madurando, hermanos, ustedes váyanles enseñando a comportarse como varones, no como señoritas, no como niños tampoco. Hay que enseñarles a ser varones, a ser hombrecitos. En la vida cristiana, hermanos, ustedes van a ver que hay cosas que hay que enseñarle a un hijo varón. Y hay cosas que enseñarle a una hija.
Hay un libro cristiano que habla de eso, cómo enseñar y educar a hijas, pero también cómo educar a hijos. Y son diferentes, ¿verdad? Una señorita debe de enseñarse a darse a respetar. Una señorita debe de enseñársele que ella es la que va a ser buscada, la que va a ser cortejada. Una mujer debe de ser femenina, una mujer debe de ser recatada, cuidadosa con su vestimenta. Hasta en la manera de sentarse se le debe de enseñar a una señorita cómo sentarse. Pero un varón también se le debe de enseñar a ser un hombre respetuoso para con las señoritas. Debe de ser un hombre esforzado, un hombre trabajador, no flojo, que sepa trabajar con sus manos, ¿verdad? Que sea entrón, que sea de carácter, entonces que no sea acobardado. Entonces esas características no son de genética, son de comportamiento. Dios quiere que aprendamos nosotros a ser varones de verdad, varones de Dios, pero también enseñemos a nuestra siguiente generación a ser hombres de verdad. Entonces, hermanos, Dios quiere que seamos nosotros y que nuestros hijos sean varones de verdad. La pregunta es, ¿qué cualidades ustedes piensan que Dios ve en un hombre para decir, ese es un hombre hecho y derecho? ¿Qué cualidades Dios quiere ver en ustedes y en mí? ¿Y qué cualidades Dios quiere que enseñemos a nuestros hijos si Dios nos da hijos varones? ¿Qué es un verdadero varón de Dios en la Biblia? Eso es lo que yo estaba pensando en estas semanas al estar leyendo el libro de los Hechos, hermanos. Porque en el libro de los Hechos yo veo que el Señor busca varones. Se dieron cuenta que de eso se trata la historia. Está la iglesia de Jerusalén con muchos problemas y entonces le van a traer los problemas a los apóstoles y los apóstoles dicen, miren, nosotros no podemos hacernos cargo de solucionar todos los problemas de la iglesia. Los apóstoles que estaban haciendo la labor de un pastor o de pastores en la iglesia, era una iglesia de miles de personas, era una iglesia frondosa, grande numéricamente. Y entonces los apóstoles tenían tanta chamba, hermanos, que dijeron, miren, nosotros no podemos solucionarles todos los problemas en la iglesia. Nosotros tenemos prioridades. A propósito, este texto enseña de las prioridades de los pastores. Según algunos versos aquí, hermanos, vemos cuál es la prioridad. Noten rápido cuál es la prioridad de los pastores. En el capítulo 6, en el versículo 2, nos habla de las prioridades de los apóstoles. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces, ahí está la prioridad. No es justo que dejemos la palabra de Dios. Entonces, por eso yo como pastor intento predicar bien. Si alguien dice, el pastor no sabe hacer bien el aseo, el pastor no sabe cocinar bien, no me voy a morir, hermanos. Pero si una vez alguien dice, el pastor no predica bien, hermanos, eso estoy fallando en mi pastorado. Si tal vez yo no ayudo con el aseo, está bien, alguien más lo puede hacer y hay muchas personas que voluntariamente pueden ayudar en el aseo. Pero el pastor debe ser bueno en la palabra, porque eso es lo que querían hacer ellos, dedicarse a la palabra. Y luego más adelante en el versículo ¿cuál, hermanos? En el versículo número 4 también habla de la prioridad. Dice, ustedes arreglen el problema, busquen varones de verdad. Y en el 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y ahí habla de la otra prioridad, ¿verdad? La palabra y la oración es lo que yo quisiera cada día hacer mejor, orar más por la iglesia, pero también predicar mejor la palabra de Dios para ustedes. Ahora, hermanos, sin embargo, lo que me llama la atención acerca de los varones es que les dan una descripción de qué es un buen varón. Les dice, busquen hermanos entre ustedes buenos varones, varones de verdad, varones espirituales que puedan arreglar el problema. Y entonces, hermanos, se les dan unas características que buscar. No buscaron el más bigotón, no buscaron el más fuerte, que tuviera unos músculos así, unos bíceps como los míos, ¿verdad, hermanos? O tal vez un poquito más, ¿verdad? No buscaba alguien con un vocerrón, como decimos, ¿verdad? La voz más ronca. No, hermanos. Los apóstoles dijeron, busquen ustedes, entre ustedes busquen varones de verdad, varones espirituales.
Y eso es lo que me llamó la atención, hermanos, las características de varones que son espirituales. ¿Cuáles son esas características? Vamos a ver, hermanos, lo que Dios espera de un hombre espiritual. En primer lugar, quiero que veamos lo que Dios espera de un varón espiritual. Dios espera que ustedes y yo seamos hombres espirituales. En realidad, hermanos, para todo creyente varón, Dios ha planeado que ustedes y yo aprendamos a ser un hombre espiritual, un hombre de verdad delante de Dios. ¿Usted es un hombre espiritual, hermano? ¿O usted es un hombre carnal? Porque es posible ser un hombre carnal. Todos podemos ser hombres carnales. De hecho, todos tenemos nuestra naturaleza de pecado. Pero también la Biblia dice que Dios anhela que ustedes y yo aprendamos a ser hombres espirituales. Ahora, ¿cómo ser un hombre espiritual? Notemos lo que se buscaba en un hombre espiritual, versículo 3, hermanos. Leámoslo juntos y vean 4 características que allí nos dan los apóstoles para buscar entre los creyentes de la congregación buenos hombres. Leámoslo, hermanos. ¿Cómo dice versículo 3? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. No es muy difícil ver las características, ¿o sí? Está fácil. ¿Cuál es la primera característica que este versículo nos enseña de estos varones, hermanos? ¿Cuál es la primera característica? De buen testimonio. Segunda, llenos del Espíritu Santo. Tercera, de sabiduría, hombres de sabiduría, llenos de sabiduría. Y cuarta, a quienes le encarguemos de este trabajo. Este también nos habla de una característica. Ahora es interesante, hermanos, porque estas 4 características son las que pertenecen a un hombre espiritual de Dios, las que usted y yo necesitamos anhelar tener para decir, bueno, estoy siendo un mejor hombre, estoy teniendo verdadera hombría delante de Dios. Y es interesante, hermanos, a mí me hizo pensar estas características porque era una iglesia de miles de personas. Algunas personas creen que tenía 10,000 de personas esta iglesia. Nadie sabe la cantidad exacta, pero sabemos que era una macro iglesia, algunos le llaman, ¿verdad? No miles, sino 10,000. Era una gran iglesia. Pero es interesante que solo escogieron a 7. Tal vez no había muchos varones fieles, no lo sé, pero aquí vemos que escogieron a 7 varones. Esto me enseña que tal vez pueda haber una multitud, pero siempre debe haber algunos que luchen por ser un verdadero varón de Dios. Ahora, tal vez no seamos muchos, pero los pocos que seamos verdaderos hombres de Dios. A propósito, ¿cuántos discípulos, cuántos apóstoles escogió el Señor Jesucristo? 12, ¿se acuerdan? Y uno salió malo, ¿se acuerdan que Judas lo traicionó y que se suicidó? 11 le salieron buenos. ¿No se han preguntado ustedes por qué no escogió 70 apóstoles? ¿500 apóstoles? ¿Por qué no? El Señor Jesucristo necesitaba pocos, pero buenos. Y eso es lo que necesita Dios. No necesita muchos, necesita pocos, pero buenos varones. Por eso no me importa si ahorita somos pocos. Si estos pocos son buenos, ya le hicimos, hermanos. Dios no le preocupan las multitudes. ¿Cómo dice la palabra del Señor Jesucristo? Ora por siervos. ¿Cómo dice? A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Al Señor no le importa gran multitud. Obviamente quiere que todo el mundo venga a Cristo y que haya gente salva. Sí, Dios quiere que todo el mundo se arrepienta. Pero para hombres de verdad, Dios siempre está buscando entre los pocos que decidamos. Somos pocos, pero voy a ser de los buenos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Ahora, estas 4 características, hermanos, es importante que no siempre es fácil encontrar varones, no siempre es fácil encontrar muchos varones. Hermanos, a propósito, a veces en las iglesias, las personas más fieles de la iglesia son mujeres y no hombres. No debería de ser así, pero es de alguna manera un común denominador en las iglesias, que las personas más fieles, el grueso de las personas que sirven son mujeres. Y eso no debería de ser. Aunque seamos pocos, pero buenos, hermanos, seamos fieles al Señor. Ahora, estas 4 características, buen testimonio. Buen testimonio es lo que ve la gente de tu vida. Ellos miran allá afuera
tu fe si concuerda con tu comportamiento. Buen testimonio significa que la gente ve si tu vida realmente es cambiada por Cristo. La gente no le importa a veces cambiar, la gente le importa criticar. Y hay veces que la gente anhela un cambio en su vida. ¿Y saben cómo están buscando un cambio? Ven a que se dice cristiano y ven si Dios hizo algo de verdad en ellos. A los ateos les encanta criticar a los cristianos. Es más, a los ateos les encanta ver a ustedes cristianos batallando en su vida. ¿Pero saben por qué? No porque odien a los cristianos, porque anhelan ver si Dios es verdadero, si Dios existe y de verdad cambia la vida de los demás. Y si ustedes tienen un buen testimonio, es cerrarle la boca a un testigo de Jehová o cerrarle la boca a un ateo, hermanos. Porque está la gente viendo que Dios sí cambia vidas. Y Cristo ha cambiado nuestra vida, ¿sí o no? Pero un buen testimonio le cierra la boca a un ateo, porque le demuestra a un ateo que Dios existe y que sigue transformando nuestras vidas. Es importante tener buen testimonio, hermanos. Un buen testimonio es que nuestra vida se apegue a lo que Dios quiere. ¿Qué ve la gente en tu vida, hermano? Esta semana veía una frase que se me hizo interesante. Si fueras encarcelado por el delito de ser cristiano, ¿tendrían suficientes pruebas para comprobar que eres cristiano? Me temo que algunas personas no tendrían pruebas, serían inocentes del cargo de ser cristiano. Pero si la gente ahorita te encerrara en una cárcel por el delito de ser cristiano, ¿tendrían muchas pruebas en tu contra? Y es interesante, porque Dios quiere que tengamos un buen testimonio, hermanos. Todos podemos ser criticados y atacados, y lo vamos a hacer. Alguna vez alguien va a decir algo malo de usted. Pero lo que tenemos que preguntarnos, hermanos, si esas cosas negativas acerca de nosotros son ciertas o no. La gente que habla, hermanos. Pero la pregunta ¿es cierto? Y si no es cierto, el Señor lo sabe. Pero eso significa dar un buen testimonio, tener una sincera fe que constantemente está haciendo cambios en nuestra vida. Ahora, hermanos, el buen testimonio más importante de todos es el que le das a tu esposa, el que le das a tu familia. Ese es el más importante, hermanos. No piensen tanto allá afuera, qué piensan los del trabajo, aunque es importante dar buen testimonio en el trabajo. No piensen ahí en la iglesia, cuál es el testimonio que yo estoy dando en la iglesia. Sí es importante, pero no es el más importante. El más importante es que ganemos el corazón de nuestra familia. Que nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos respeten y admiren nuestro cristianismo. Eso es difícil, porque ahí es donde nos ven enojados, ahí es donde nos ven cansados, ¿no? Ahí es donde nos ven en nuestros bemoles, ¿verdad? Y ahí, hermanos, es donde hay que buscar el respeto de nuestra familia, la admiración espiritual de nuestros hijos y de nuestra esposa, que alguna vez nos vean de rodillas, que alguna vez nos vean que tomamos buenas decisiones espirituales. Ese es el buen testimonio que hay que buscar, porque si uno es derecho en casa, hermanos, afuera va a ser derecho. Entonces, hermanos, no es posible en casa ser de una sola pieza y allá afuera tener un mal testimonio. No es posible. Si uno es de buen testimonio en casa, uno va a poder ser de buen testimonio allá afuera. Entonces, cuiden su testimonio con su esposa o con sus hijos o con su familia. Cuiden su testimonio allá adentro, hermano. Es más difícil, ¿sí o no? Digo, afuera podemos dar una buena cara, ¿verdad? Y en la iglesia nos traemos la Biblia abajo del brazo, a lo mejor hasta oliendo rico porque ya nos pusimos desodorante, ¿verdad? Y la Biblia huele rico, pero en casa es donde nos conocen. Y es donde yo les animo a decir, Señor, con tu ayuda, yo quiero dar un buen testimonio a mis hijos, un buen testimonio a mi esposa, un buen testimonio allá en casa, que mi esposa diga, ese hombre se esfuerza por ser un hombre de Dios. No es perfecto, porque quien conoce nuestros talones de Aquiles, ¿verdad? Nuestras debilidades, es nuestra esposa. Pero si nuestra esposa dice, pero yo respeto la fe de mi esposo, yo respeto su esfuerzo, eso es un buen testimonio, hermanos. Y hay que buscar eso, tener un buen testimonio. En segundo lugar, hay que buscar ser llenos del Espíritu Santo. Las Escrituras nos mandan a todos los creyentes ser llenos del Espíritu Santo. Cuando pensamos en alguien lleno del Espíritu Santo, pensamos en un predicador, ¿sí o no? Pensamos en el pastor. Más vale que el pastor se pare lleno del Espíritu Santo a predicarnos, y está bien. Pero hermanos, a veces no nos damos cuenta que Dios desea que ustedes sean llenos del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es para cualquier varón de Dios.
A propósito, no iban a ser los apóstoles los que se les iba a buscar. No iba a ser buscar a un predicador. Iba a ser un varón de Dios que ayudara a servir a las mesas. Pero necesitaba ser lleno del Espíritu Santo. Hermanos, ser lleno del Espíritu Santo simplemente significa ceder todo el control de nuestra vida al dominio del Espíritu Santo. Alguien dijo, lleno con el Espíritu Santo no significa nada, sino la completa subyugación del espíritu del hombre por la influencia del Espíritu de Dios, dijo Alexander McLaren. Así que, hermanos, cuando uno se deja llenar por el Espíritu Santo, no significa que uno va a tener más del Espíritu Santo, sino significa que el Espíritu Santo va a tener más de nosotros, más dominio, más control. Una persona llena del Espíritu Santo no cae constantemente en pecado, porque Él tiene control de nuestra vida. Una persona llena del Espíritu Santo no va a tratar con aspereza a su esposa, aunque somos ásperos por naturaleza, ¿eh? Va a tratar de decir, bueno, a ver, ven, te doy un abrazo, a ver, te escucho tus 20,000 palabras que tienes que decir al día, y uno nada más te escucha, ¿verdad? Pero a veces un hombre lleno por el Espíritu Santo es lo que va a resolver los problemas. Realmente en tu casa se necesita un varón lleno del Espíritu Santo, no para predicar, para vivir en casa, para solucionar los problemas, para poder llevar bien tu hogar, para ser un buen esposo se necesita ser lleno del Espíritu Santo. Para ser un buen padre hay que ser lleno del Espíritu Santo. Para ser un buen cristiano, un buen siervo en la iglesia, un buen trabajador en el trabajo, hay que estar lleno del Espíritu Santo. Porque alguien que está lleno del Espíritu Santo en el trabajo va a ser un buen trabajador. Recuerdo allá en Lancaster, donde yo estaba estudiando, hermanos, los estudiantes del colegio estaban siendo empleados en toda la ciudad de Lancaster. Y un bonito testimonio es que todas las empresas en la ciudad de Lancaster buscaban estudiantes del colegio para ser sus trabajadores. ¡Qué bonito! ¿Por qué? Por el testimonio que eran jóvenes esforzados, jóvenes que amaban a Dios, jóvenes llenos del Espíritu Santo. Y cualquiera quiere un buen trabajador. Pero qué bonito que en esa ciudad a los que se peleaban eran los estudiantes del colegio bíblico. Qué bonito, porque eso habla de que los estudiantes eran buenos trabajadores. Usted es lleno del Espíritu Santo, va a ser un buen trabajador, va a ser un buen hombre de negocios, va a tener sabiduría de Dios para poder resolver los problemas. Y eso nos lleva a la tercera característica, ser llenos de sabiduría. Hermanos, las buenas intenciones nos pueden llevar a cometer errores. Y no es suficiente tener buenas intenciones. Hay que ser sabios en nuestra manera de vivir, hermanos. Seamos hombres sabios, es decir, prudentes, temerosos de Dios, maduros en nuestra manera de pensar. Hay que ser astutos como serpientes, pero inocentes como palomas para el mal. Y hermanos, lo que la Biblia nos enseña es que hay que ser sabios. ¿Cómo ser sabios? ¿Cómo mostramos que somos sabios? Vamos a ver 3 versículos ahí. Salmo 111, 10. Vayan rápido, por favor, para allá rápido. Salmo 111, versículo 10. Vamos a leerlo todos juntos. Y nos habla de, si ustedes no saben ser muy sabios, esta es la primaria de ser sabios. Este es el inicio de ser sabios, el principio de ser sabios. Salmo 111, versículo 10. Leámoslo todos. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová. También dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 9:10 también dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, hermanos, entre más temamos a Dios, entre más tengamos al Señor en nuestra mente, entre más tomemos decisiones que respeten a Dios, que le honren, que le agraden a Él, vamos a ser más sabios. Lo contrario de ser sabio es ser necio. Por eso hay que ser sabios, porque si no somos sabios, vamos a terminar siendo necios. ¿Alguna vez usted reconoce que no fue sabio al hablar con su esposa? Yo sí. Entonces, ¿qué fue uno?
lo contrario de sabio. Uno terminó siendo necio. ¿Alguna vez siente que no tomó una decisión sabia? Entonces, ¿qué decisión tomamos? Una decisión necia. Hermanos, su familia necesita un hombre sabio. Su esposa, sus hijos, en su trabajo, su negocio necesita un hombre sabio. A propósito, hermanos, había muchos problemas en la iglesia de Jerusalén. Se necesita sabiduría para resolver un problema, hermanos. Pídanle sabiduría a Dios. A veces no tenemos sabiduría y somos necios, pero porque no oramos, porque no le pedimos dirección al Señor. No se necesita tener una carrera, un doctorado para ser una persona sabia. Se puede ser una persona humilde en su educación, tal vez no terminó la primaria, pero usted, si le pide a Dios sabiduría y agarra la palabra de Dios y teme a Dios, usted va a ser una persona sabia. Una de mis peticiones en mi lista de oración, hermanos, si yo se las mostrara, es orar porque Dios me dé sabiduría para tomar decisiones sabias en mi vida y en la iglesia. Pídale a Dios sabiduría. El que esté falto de sabiduría, pídale a Dios, el cual le dará gratuitamente y sin reproche, y le será dada. ¿Ya le pidió sabiduría usted en su vida? A lo mejor está a punto de tomar una decisión muy importante y no ha consultado a Jehová. Qué tremendos errores en la Biblia vemos de gente que comete errores por no consultar a Dios. ¿Se acuerdan de Josué? Tenía victorias y de repente viene un pueblo desconocido con pan mohoso y con zapatos polvorientos y llegan y le inventan un cuento de que vienen de lejos cuando eran enemigos que tenía que destruir Josué. Y Josué le promete que no los van a destruir y luego se entera que debió haberlos destruido. Pero Josué no consultó a Dios. Hermanos, estamos en grave peligro si no oramos por las decisiones que tomamos. No estamos siendo sabios. Y podemos cometer el error de tomar decisiones necias, de tener conversaciones necias, de tomar decisiones o guiar neciamente a nuestra familia. Por eso hay que ser sabios. Y una cuarta es, en el versículo 3 ya los leíamos, ¿verdad? Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, y luego a quienes encarguemos de este trabajo. Yo le puse que sea responsable con lo que se le encarga. Esto habla de ser servicial y responsable con lo que se nos pide, hermanos. Uno debe de aprender, hermanos, que lo que se nos encarga, hay que buscar, luchar, cumplir eso. En la iglesia, hermanos, no hay mejor hombre que el que hace lo que se le encarga. Puede ser un trabajo pequeñito, pero no hay mejor trabajador que hace lo que se le encarga. Y no hay peor trabajador que el que no hace lo que se le encarga. ¿Sí o no? ¿O qué tipo de empleado le gustaría tener usted? ¿Qué tipo de chalán le gustaría tener usted? A lo mejor le pides algo pequeño y no lo hace. No, ¿tú crees que le vas a pedir algo más importante si te falló en lo pequeño? El que es fiel en lo poco lo es en lo más, dice la palabra. Piensen en esto. ¿Qué me encargó Dios? Piensen, ¿qué me encargó mi esposa? A veces hasta se nos olvida el mandado, y no, se nos olvida comprar lo que nos encargan. Pero un hombre fiel, un hombre de verdad, es el que es responsable con lo que se nos encarga. ¿Recuerdan, hermanos, aquella parábola que el Señor Jesucristo contó? Jesús dijo, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Y Jesús se lo dijo a los fariseos, los religiosos que decían, sí, yo amo a Dios, sí, yo obedezco la ley, sí, estamos esperando al Mesías. Y fueron los primeros que no hicieron lo que Dios quiso. Y los que decían que no, los pecadores, los que hicieron de lo peor, y habla de publicanos y rameras. Ellos, aunque al principio con su vida negaron al Señor, regresaron al camino. Y hermanos, por más pequeño que sea nuestro trabajo, un varón de integridad, un hombre que cumple con lo que Dios le encarga, va a ser un hombre
de verdad espiritual, un hombre responsable, un hombre que va a ser de bendición en el trabajo, en su negocio, en las cosas de Dios, en la iglesia, en su familia. ¿Alguna vez usted le ha prometido algo a sus hijos y no lo cumple? Hasta en eso podemos fallar. Un hombre de verdad es un hombre que tiene palabra. Hoy ya no hay hombres de palabra, ¿sí o no? Le pedimos al trabajador, ¿para cuándo tiene esto? O mandamos a un trabajo a hacer, ¿para cuándo me lo tiene? No, pues para el viernes. Y a la menor hora llega el viernes, no, que no está, no, que para el siguiente jueves. ¿Le ha pasado? En el trabajo nos quedan mal con los tiempos de entrega, se dice. Hermanos, pero un cristiano jamás puede ser así. Un hombre de verdad debe de ser un hombre de palabra. Busque ser un hombre de palabra en su trabajo, con su esposa, con sus hijos. Busque ser un hombre de palabra. Algunos hermanos ya de la tercera generación, ya los que están allá arriba del quinto piso, ¿verdad? Del quinto piso para arriba, hermanos. A lo mejor pueden contar. Mis maestros en la universidad decían que hubo un tiempo donde uno iba al banco para pedir un préstamo y lo único que necesitaba para que le dieran el préstamo es dar su palabra. Digo, me cuentan, yo nunca he ido a un banco que nada más me digan, ¿me lo va a pagar de verdad? Prométamelo, y ya con eso me dan el préstamo. Imagínense, hermanos, que así fuera ahorita. Pero así, mis maestros decían, antes, en unas clases de derecho, me decían, antes la manera de pedir un préstamo en un banco, no sé si le tocó, hermano Fernando, esos tiempos, ¿verdad? No sé, pero el maestro me decía, uno podía ir a un banco y con su palabra era suficiente para darle el préstamo, porque sabían que la gente tenía palabra y que iban y pagaban lo que debían, aunque no se firmara nada. Ahorita hay pagarés y ni aún así se pagan las cosas, ¿verdad? Ahí están los de Electra, ahí buscando a las personas porque no pagaron la tele, no pagaron el horno de 1,000 pesos, ¿verdad? Porque no hay hombres de palabra ya. Si nosotros buscamos ser hombres de palabra, Dios va a agradarse y va a haber verdadera hombría en nosotros, hermanos. Así que estas son 4 características que Dios busca en hombres de verdad. Pero hay un detalle último que quiero que veamos, hermanos. Un varón espiritual que tiene estas características es de gran bendición para resolver problemas. En el versículo 1, hermanos, tenían un gran problema. Dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Es decir, en la misma iglesia había hermanos hebreos y hermanos griegos. Y pues servían de comer, ya saben, los bautistas nos encanta la comida, ¿sí o no? No puede faltar la predicación y la comida. Eso nunca puede faltar en una iglesia bautista, hermanos. Pero hermanos, a la hora de servir, no le servían a las viudas, ahí dice, de los griegos. Y hubo murmuración. Hermanos, ¿qué pasaría si en su iglesia hubiera murmuración? No, ya me voy de la iglesia, ahí son unos chismosos, ya estoy todo desanimado, hablaron de mí, hablaron de mi esposa, están hablando unos de otros. Yo pienso que una iglesia chismosa no es una iglesia sana. ¿Ok? Y por este momento, no era una iglesia sana la iglesia de Jerusalén, había murmuración. Pero ¿qué hicieron la iglesia? ¿Qué hizo? ¿Se fueron? No. Habiendo hombres de verdad, resolvieron el problema. Eso me da una enseñanza muy preciosa, hermanos. Que un hombre de verdad va a ser una bendición porque va a lograr resolver problemas. En la iglesia, un hombre de verdad es una bendición. ¿Se han dado cuenta que aún todavía no tenemos diáconos en nuestra iglesia, hermanos? Yo estoy orando que el Señor nos permita tener unos 2 o 3 diáconos en este año en nuestra iglesia. ¿De dónde van a salir? ¿De dónde los vamos a importar, hermanos? De ninguna parte. Deben de ser hechos en Jico, ¿sí o no? Y de entre nosotros deben salir los diáconos, gente que cumpla con las características de que es un diácono, pero también gente servicial como estos hombres. ¿Cuánto le pagaron a estos hombres? Nada. Pero ellos lo hacían por amor al Señor, eran hombres de verdad que sirvieron al Señor y resolvieron problemas. Y eso es lo que yo veo, hermanos, que un hombre de verdad es de gran bendición para resolver los problemas en la iglesia. Los apóstoles no tuvieron que preocuparse por el problema. Hombres de verdad, que no eran los pastores, ayudaron a resolver el problema. ¡Qué bonito!
¿Qué hicieron los apóstoles? Dedicarse a la palabra y a la oración, ¿sí o no? Pero los varones fueron los que resolvieron los problemas. Qué bonito que haya ese tipo de varones en las iglesias, hermanos. Varones espirituales que puedan ser una bendición a su iglesia. Pero hermanos, también ese hombre que es de verdad, hombre espiritual, varón de Dios, va a ser una bendición para su familia. En todas las familias hay problemas, ¿sí o no? Pero un hombre, un varón de Dios, va a ser una bendición cuando haya problemas en su hogar. Cuando haya problemas con sus hijos, va a poder enderezar los problemas, resolverlos bien. Hermanos, tu familia necesita que seas un varón de Dios. No puedes ser un hombre a medias. No puedes ser un hombre ahí a medias tintas, tibio. Hermanos, tu esposa necesita que tú la lideres. Hermanos, de verdad, ¿cómo me entristece hombres que en vez de que él sea el líder espiritual, que ame más a Dios, él, que su esposa? No, el hombre es la cabeza dura. Sí es la cabeza, pero es dura, ¿no? Qué triste, hermanos, que en un matrimonio la persona que más ama a Dios es la mujer y no el hombre. Qué triste, porque la Biblia nos enseña a ser cabeza. Pero les digo, somos cabeza dura más bien. En vez de ponernos las pilas y decir, yo voy a ser cabeza de mi familia, yo voy a liderar. Si usted ve a su esposa orar más que usted, avergüéncese. Si ve usted que su esposa lee más la Biblia que usted, avergüéncese. Si usted ve que su esposa ama al Señor y le sirve y se involucra más, avergüéncese. En el buen sentido de la palabra. Decir, no, ¿por qué me va a ganar? Pues que le salga el orgullo, ¿ah? Los hombres somos orgullosos, que le salga el orgullo y decir, mi esposa no me va a ganar a orar, mi esposa no me va a ganar a ser fiel en la iglesia, mi esposa no me va a ganar a servir, mi esposa no me va a ganar, yo voy a ser cabeza. Tu esposa necesita un hombre de Dios. Hermanos, luego yo he conocido familias donde van a orar por los alimentos y el esposo no quiere orar, le da pena al señorito. Hermano, uno dice, ¿cómo es posible? O están en el restaurante y el esposo ahí le dice a la esposa, no, ora tú. No, hombre. O sea, la esposa mejor. O ponen a orar al niño. Digo, hay que enseñarlos a orar, yo sé. Pero que el esposo le dé pena orar y mejor ponga a la esposa a orar. Estamos en la calle. Y hermanos, miren estos ojos azules que se han de comer los gusanos. Estos ojos lo han visto, hermanos. Hombres que les da pena orar ahí en su familia. Hermanos, eso no habla de un líder, eso no habla de un hombre de Dios. Tus hijos necesitan que sepas orar. Tus hijos necesitan liderazgo, a veces necesitan firmeza, hermanos. Leí un libro, les decía cómo educar a las hijas. Y ese libro da un testimonio de una señorita muy, muy, muy fuerte. Esta señorita dice que ella anhelaba que su papá la liderara, le pusiera límites. Y esta señorita se vestía inmodestamente y se bajaba las escaleras esperando que su papá le dijera algo. Y el papá no le decía nada. Y ella nada más se vestía así, porque quería que que su papá le dijera, no, tú no sales así, te regresas y te cambias. Ella anheló muchas veces. Y en su carta ella dice, yo quise que mi papá me dijera que no, porque me iba a hacer sentir amada, me iba a hacer sentir cuidada. ¿Sí están conmigo, hermanos? Pero el papá no cumplió su papel, brilló por su ausencia. Supe de un caso en otra galaxia, hermanos, donde una hija de 15 años tuvo sus 15 años cristianos. Y luego todo bonito, pero a la hora de la comida, los familiares hicieron su bolita, que no conocen de Cristo toda la familia, hicieron su bolita para bailar y sacaron a la quinceañera cristiana a bailar al centro de la bolita. Y la quinceañera ahí pues medio moviéndose torpemente. Pero después de días ella le confesó a alguien, yo quería salirme de ahí, yo no quería bailar, pero no podía decir que no. Y yo estaba esperando que mi papá fuera por mí, me sacara de ese círculo, me rescatara de la familia. Cuando yo escuché eso, yo como papá dije, oh, qué fuerte, que a veces nuestros hijos no tienen el poder para decir que no, pero están buscando un papá
que sí tenga el coraje, los pantalones de decir, aquí servimos al Señor y no vas a hacer esto, ni vas a vestirte así, ni vas a hacer así, y vas a tener límites, y en esta casa servimos a Jehová. ¿Qué no dijo así Josué? Yo en mi casa serviremos a Jehová. Y a mí me pegó eso, hermanos, porque nuestra familia no va a tener la fortaleza espiritual muchas veces de hacer lo correcto. ¿De quién se espera entonces que haya la fortaleza espiritual? Del que tiene pelo en pecho, hermanos, de nosotros. Y eso me golpeó mi corazón, porque sí va a haber problemas en nuestra casa, sí va a haber dificultades, pero se necesita un varón de Dios. Y si ese varón es usted, hermano, va a ser una bendición a sus hijos, a su esposa y a su iglesia. Estos 7 varones fueron de grande bendición a la iglesia. Los diáconos o los que fueron los diáconos resolvieron los problemas, y los apóstoles no tuvieron ni que meter las manos, hermanos, porque hubieron varones de verdad. Tu esposa necesita un varón de verdad, tus hijos, tu trabajo, tu negocio, tu iglesia necesita hombres de Dios. De verdad, yo he orado, hoy a las 7 de la mañana oraba porque Dios nos dé un núcleo de varones comprometidos, hermanos. Yo no espero que todos los varones de la iglesia sean fieles. Digo, sería irreal. Qué bonito si fueran todos fieles, pero no van a ser todos comprometidos. Pero yo busco un núcleo de varones, que Dios nos dé un grupo de varones, así que diga el pastor, yo sé con quién cuento, yo sé que este le va a entrar, yo sé que estos me van a apoyar. En todas las iglesias se necesita un grupo de varones así, hermanos. Los problemas en casa, los problemas en la iglesia necesitan un varón de Dios. Y yo les quiero animar, hermanos, a orar de rodillas y decir, Señor, tal vez yo he fallado, pero por tu gracia yo voy a ser ese varón de Dios. Para mi esposa, para mis hijos y para mi familia, para mi negocio, para mi trabajo. Yo voy a ser allá afuera yo voy a ser un hombre de Dios. Y en mi iglesia yo voy a ser ese hombre de Dios que mi iglesia necesita. Vayamos a un último versículo. Nehemías 7:2. Un pequeño verso escondido entre el Antiguo Testamento, hermanos. Y con este quiero que lo leamos para terminar. Este versículo, hermanos, habla de un hombre. Yo nunca he escuchado, no tengo mucho tiempo de cristiano, tal vez tengo unos 26 años de cristiano, desde que recibí a Cristo, y he escuchado muchas predicaciones en muchas iglesias. Nehemías 7:2. Ahora, en todo mi tiempo, a lo mejor hermano Fernando tiene más años de cristiano que yo, ya tener unos 200 años de cristiano, hermano. Pero hermanos, yo nunca he escuchado una predicación del personaje que vamos a leer ahorita nada más para concluir. Su nombre era Hanani. ¿Quién es Hanani en la Biblia? Quiero que alguien me diga quién es Hanani en la Biblia. Estoy seguro que ninguno de ustedes va a saber, yo tampoco sabía. Pero al estar estudiando, me topé con este personaje, Hanani. ¿Qué dice la Biblia de Hanani? Nehemías 7:2. Leámoslo juntos, hermanos. ¿Cómo dice? Mandé a mi hermano Hanani y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Más que muchos. Hermanos, este hombre es poco conocido en la Biblia. Tal vez la primera vez que lo lee en su Biblia, pero me gusta este varón. ¿Por qué? Dice que él era, fíjense ese paréntesis, cómo me gustaría que fuera nuestro epitafio al morir. Es porque este era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Si se dijera eso en mi funeral, hermanos, qué bendición, qué bendición. Que se dijera esto de nosotros al morir. Este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Qué bendición. No es tan conocido, pero un verdadero varón no importa que no sea conocido. Un verdadero varón impacta en casa, en su iglesia, en sus alrededores, y no importa que no sea famoso. No importa que nadie le ponga un altar o un monumento, o que no sea alguien muy importante. Pero Hanani fue un hombre de verdad. Proverbios 26 dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Dios nos permita
nosotros, aunque seamos poquitos ahorita, que de rodillas podamos decidir, Dios, yo me llevo en mi corazón esta decisión. Por tu gracia y con tu ayuda, yo voy a ser ese varón de Dios para mi iglesia, para mi esposa, para mis hijos. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a terminar. Señor, ayúdanos en esta decisión que quisiéramos tomar todos. Te ruego que cada uno de los que estamos aquí logremos ser un varón de verdad, un varón espiritual, un varón de Dios. Ayúdanos a tener este momento breve de oración, pero poder tener determinaciones fuertes, claras en nuestro corazón en esta noche. Y así como estamos, hermanos, les invito a orar un minuto en su corazón. Si ustedes gustan de rodillas orar y decir, Señor, ahora entiendo que necesito pulir mi buen testimonio, necesito ser lleno de tu Espíritu, necesito tu sabiduría, Señor, necesito ser más confiable y hacer lo que se me encarga. Y Señor, ayúdame, Señor, con tu ayuda quiero ser el hombre de Dios que tú quieres que yo sea. Tal vez nadie me lo vaya a agradecer, tal vez nadie me lo vaya a celebrar, pero yo voy a ser un hombre tal vez desconocido, pero un verdadero varón de Dios para mi esposa, para mis hijos, para mi iglesia, para mi negocio. Allá afuera voy a dar un buen testimonio. Ore, hermano, ore de rodillas un minuto y después de esto concluimos, hermano.